Son las 8:14 y... Pues, ¿qué queréis que os diga? Son tantas cosas. Bueno, estoy un poco emocionado. Llevo toda la semana nervioso, ¿eh? Lo digo en serio. Vamos a hablar ahora con Fernando Aramburu. Él es un escritor, un novelista que a mí me encanta. Ya desde Los ojos vacíos ya me flipó. Y ahora estoy disfrutando muchísimo de su novela Patria. Es una maravilla de novela, estoy absolutamente enganchado. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con él en el programa. Hay fechas que no se olvidan, momentos marcados por la tragedia y la barbarie que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria, ¿no? Hay otros que nos hacen llorar por el dolor sufrido, por la esperanza que viene. Este pudo ser uno de ellos. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro. Bueno, con este comunicado se desata la historia que ha de convertirse en un libro de referencia a partir de ahora, Patria, de Fernando Aramburu. Fernando Aramburu, buenos días. Muy buenos días. Encantado, de verdad, muy emocionado además con poder charlar un ratito con usted. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo caen estas palabras en los pueblos vascos? Estas palabras que acabamos de escuchar de ETA. Bueno, la reacción primera fue de alivio y un alivio acompañado de recelo. No hay más que escuchar en los términos concretos cómo se expresaban estas personas. Hablan de confrontación armada. El hecho es que dejaron de matar y se acabó la confrontación. Esa confrontación solo estaba en sus cabezas, ¿no? La verdad es que la sociedad que describe en Patria, en el libro, es una sociedad, no sé si atreverme a denominarla, se me ha ido la palabra ahora mismo, sórdida, ¿no? Porque yo lo que veo, lo que respiro es sordidez desde el principio al final. El miedo, los silencios, sí, sórdido, es todo sórdido, ¿no? Esa sociedad es aquella en la que yo me crié, en la que nací, en la que aprendí las primeras letras, en la que tuve mis primeras experiencias amorosas. Es una sociedad poblada de gentes normales y corrientes que en un momento determinado se ven afectadas por este asunto de la violencia, afectadas de distintas maneras, como víctimas, como agresores, se ven obligadas a posicionarse, particularmente en los pueblos. Y se ven obligadas a convivir, ¿no, Fernando? Se ven obligadas a convivir, que eso es por narices. Tú sales a la calle, abres tu puerta, bajas tu escalera, vas al bar y te estás visto obligado a convivir, ¿no? Efectivamente. Particularmente en los pueblos pequeños donde el control de los individuos es mucho más fuerte, ¿no? Esto pues genera de una manera natural, no solamente en la sociedad vasca, sino en cualquier sociedad, comportamientos de supervivencia, algunos de los cuales incluso explican la complicidad con los agresores, ¿no? Y es lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Esta cotidianidad apenas trascendía a la prensa, no se conocía del todo bien. Y es la materia prima que me ha servido a mí para escribir mi relato, ¿no? Relato que compruebo que ha tocado un nervio del tiempo y nada, ahí está. He escrito sobre una sociedad, sobre gentes que me son muy cercanas, emocionalmente también muy cercanas. ¿Cómo ha caído la novela en el País Vasco? Bueno, la presenté en las 3 capitales de provincia, ante numeroso público. La novela se está vendiendo y leyendo mucho en el País Vasco. Bueno, nosotros somos gente poco efusiva, un tanto parca de palabras, entonces, hay como gestos de asentimiento, ha habido críticas positivas, hay unas zonas de silencio que percibo, y en esas zonas de silencio, según me informo o me entero, parece que ha habido como aceptación del libro, ¿no? El libro es como una inyección dolorosa para muchos, pero creo que es necesaria, ¿no? En ningún caso ha generado polémica, no me he visto implicado en ningún incidente. Hay una parte de la izquierda abertzale que reconoce que también, vamos a decir, personajes cercanos a su onda ideológica están representados en la novela y están representados de una manera compleja. Se puede esto aceptar o no, es legítimo, naturalmente, expresarse negativamente con respecto a un libro, ¿no? Pero yo he intentado realmente dar un dibujo complejo general de la sociedad en la que yo nací.
Señor Aramburuch, soy Sara Solomando. Yo tengo que confesar que solamente tardé 2 días en leer su libro porque no podía dejar de leer y descubrí muchas cosas que desconocía, como por ejemplo la decisión de algunas víctimas de no poner en las lápidas las fechas de las muertes en las que los suyos habían sido asesinados, para evitar cosas como esto que vamos a escuchar. Así ha quedado la tumba en la que está enterrado Gregorio Ordóñez. 4 pintadas en las que se lee Gora Eta han sido escritas en el mármol situado tras la lápida. Además, los agresores... Ni respeto aun estando muertos. Sí, claro. Bien, yo en realidad yo me he inventado la historia que he contado, pero esta historia no habría sido posible sin tantas otras dolorosas, tristes que ocurrieron previamente, ¿no? Estas agresiones a tumbas, incluso a visitantes de cementerio, se produjeron. Recordemos que hubo incluso un atentado que afortunadamente no causó víctimas mortales en el cementerio de Zarauz, ¿no? No hay perdón porque se parte de un delirio, se parte de una fe, de una convicción, de una patria sacralizada a la que hay que sacrificarlo todo, incluso la propia vida. Esto es lo que ha habido, más que una confrontación armada, digan lo que digan, ¿no? Es una enfermedad delirante que, bueno, pues que se propone alcanzar una utopía ante la cual o frente a la cual todo el mundo tiene que cumplir un papel, lo quiera o no, ¿no? Pero una utopía que además muchas veces se basa, por lo menos en cuando llegan en la novela escenas en la que los chavales, José Mari, que es el protagonista, es uno de los protagonistas de la novela, el hijo que ingresa en ETA, están es la primera vez que atentan, que empiezan con la lucha callejera, queman un autobús. Los argumentos que esgrimen él y todos los amigos que son chavales son no tienen absolutamente ningún peso político, o sea, son realmente absurdeces. Así eran los chavales que ingresaban y se dejaban atrapar por ETA en aquellos momentos. Sí, esto era así, eso está documentado. No se ingresaba en una organización terrorista después de hacer unas profundas reflexiones, ni generando ideas nuevas. Esas ideas en forma de doctrina estaban en el aire, los chavales estábamos todos expuestos a ellas. Yo también he sido un chaval de 14, 15 años expuesto pues, a este adoctrinamiento que venía de distintos focos y venía rodeado pues, de una estética que a algunos pues, atraía. Luego está la presión grupal, la cuadrilla, entonces sí, bueno, pues estábamos al borde del abismo continuamente, considerando que el abismo es el hecho o la convicción fanática de tratar de llevar a la historia una serie de dogmas que hay que cumplir por narices y caiga quien caiga. Precisamente de historia, de su conocimiento y de qué sentían y qué hacían cuando estaban en ETA han hablado los arrepentidos Recalde y Astarloa. Vamos a escucharlos. Que mientras les dices, por muy radicalizado que estés, siempre tienes tu interior ahí que te está hablando, ¿no? Y mientras les dices, joder, manda cojones, ¿no? Que matas en nombre de un pueblo y no sabes ni su historia, ¿no? Sabes algo, pero... Y te empiezas a empapar de la política, te proteges en ese grupo porque lo que tienes por delante son 30 años de condena y tienes 20. ¿Dormías? Pues claro que dormía. Estaba pensando la pena que no haber cogido uno, haber cogido 4. Fíjate lo que es, te pone los pelos en punta, ¿no? Entré, para mí fue un honor, ¿no? Entrar. Y no sabes si quieres matar, y cuanto más matas, mejor, más orgulloso, ¿no? Madre mía, mi vida. Hola, buenos días, soy Curra Fernández. Yo quería preguntarle, ellos, Tarras, se han arrepentido, pero la Iglesia ha tenido un papel fundamental en la historia del País Vasco. Por ejemplo, había sacerdotes que se negaban a hacer funerales de algunas víctimas del terrorismo. Bueno, el papel del cura en la novela sí, es bochornoso. Se negaban, había que enterrarles a escondidas porque había sacerdotes que no querían enterrar a los muertos. La Iglesia Católica en el País Vasco, ¿cómo funciona ahora? ¿Cómo respira respecto a esto? ¿No se ha arrepentido? ¿No pide perdón? Vemos que los de ETA sí, pero ¿y la Iglesia?
No, creo que no deberíamos generalizar en este asunto. Este es un asunto muy delicado, Sí. porque no es verdad que toda la Iglesia en su conjunto haya apoyado el nacionalismo, Bueno, el claro, por nacionalismo supuesto. radical. No olvidemos que ha habido curas amenazados por ETA o que no podían salir de sus domicilios sin escolta, por tanto habría que distinguir, ¿no? Sí. Es verdad que ETA tampoco atentó nunca contra un sacerdote, pero algunos sí que fueron hostigados y perseguidos, alguno tuvo que abandonar su parroquia, y luego ha habido otra parte que efectivamente postuló el nacionalismo y supeditó pues la utopía esta de la patria independiente al ministerio que deberían oficiar, que es, vamos a decir, propagar o difundir la palabra cristiana de amor al prójimo, etcétera, y no cumplieron. Y bueno, hay un reportaje que se puede ver en internet, hecho con cámaras ocultas, que pone los pelos de punta, efectivamente, al ver que pues curas, algunos pues participaban activamente, incluso en actividades de ETA, recogiendo el impuesto revolucionario, justificando también sus razones, sus pretextos. Es una historia muy triste, sí. Pero creo que habría que distinguir entre algunos sacerdotes y otros, ¿no? Me parece muy bien esa Vamos distinción, a sí. hacer un alto en el camino, continuaremos hablando ahora dentro de un ratito con Fernando Aramburu. Estamos, la verdad es que sobrecogidos y encantados también, ¿no? por poder mantener esta conversación con uno posiblemente de los mejores escritores que tenemos ahora mismo en nuestras letras. Fernando Aramburu, ¿nos haces un huequito, un cafetito? Sí. Y volvemos en unos minutos. Venga, disfrutadlo. Son las 8:32, continuamos unos minutitos hablando con Fernando Aramburu sobre su novela Patria, impresionante novela. No sé si es el mejor libro que se ha escrito el año pasado, pero posiblemente de los mejores, está clarísimo. Fernando Aramburu continúa en nuestra emisora de Barcelona. ¿Seguís ahí, no? Sí, aquí estamos. Vale. ¿Qué diferencia había o hay entre vivir en un pueblo o en una ciudad en el País Vasco? Me refiero a la presión Abertzale. Sí, o en tiempos de violencia la Sí, diferencia es muy grande. Bueno, yo me crié en una ciudad, en el borde de la ciudad, donde de alguna manera el campo y, en fin, unos ambientes más cerrados estaban cerca. En una ciudad uno tiene más posibilidades de refugios, de cambio de amigos, y se da cuenta de que los que tiene no son los adecuados. En un pueblo no hay escapatoria, en un pueblo se conocen todos, es imposible dar un paso sin que lo vean los demás, es imposible discrepar cuando hay la posibilidad de la violencia, entonces es incluso conviene incluso, para no correr peligro, pues colocar la banderita o la pancarta o acudir a la manifestación, aunque uno por dentro No quiera, pues o sienta otra cosa, ¿no? Sí, y se reserve quizá su pequeña verdad, su verdadera opinión para el ámbito privado, o incluso allí mismo lo calle, para no tener problemas, ¿no? Esto en una ciudad no es exactamente así. Ha dicho usted que aún hay muchas preguntas pendientes, ¿como cuál, por ejemplo? Bueno, hay muchos casos que no se han resuelto, ahí han ocurrido monstruosidades, mucha gente pedía que ETA matase, ETA mátalos, se escribía, se coreaba, se ha jaleado a los asesinos, entonces, bueno, hay una posibilidad de testimonio que está en el aire. Hay una pelea de versiones ahora mismo, hay quien, bueno, pues sigue glorificando al agresor y considera que hizo algo bueno. Entonces, bueno, mi novela y otro tipo de discursos que no son propiamente literarios, pues se oponen a este tipo de versiones. Esto es lo que se llama la pelea por el relato, que no es tan espectacular como otro tipo de peleas, pero que ahora mismo está muy viva. Señor Aramburu, a mí me llama la atención en la novela, uno siente la orfandad de las víctimas de ETA, pero también, una vez que ETA lanza ese comunicado en el que dice que no va a matar, parece que en los verdugos, en las familias de aquellos que han asesinado, también planea cierto sentimiento de orfandad, de sentirse traicionado. ¿Esto realmente ha sucedido? ¿Ellos se han sentido traicionados con ese comunicado de ETA y se han sentido huérfanos de repente? Bueno, esta cuestión también es compleja, no se puede abordar de una manera un poco generalizadora. De hecho, como narrador yo estoy obligado a acercarme hasta el corazón de la gente. O sea, nadie deja de ser humano por el hecho de que cometa actos inmorales o criminales, y es labor del narrador o del que crea los testimonios llegar hasta lo hondo del ser humano. Esto es lo que yo he intentado. Entonces, ¿cómo saber esto? ¿Cómo documentarse acerca del alma humana? Pues bueno, yo he estado muchos años escuchando,
escuchando, oyendo, leyendo. He estado más cerca de las víctimas, he hablado con ellas, me resultan más cercanas, más familiares. Además, yo escribo desde la empatía con ellas. Tampoco creo que exista el otro lado. Esto es una simplificación que usan los políticos. Yo me pongo en el lugar de una madre que tiene un hijo que ha cometido crímenes sangrientos, que está en la cárcel. ¿Cómo se vive esto? Entonces, la posible respuesta que yo doy, a partir de mi conocimiento de los asuntos humanos, es propiamente narrativa, ¿no? Es lo que he intentado. ¿Cómo se vive el hecho de matar a alguien? Quien lea mi novela, no voy a destriparla, verá que el primer crimen, el primer asesinato que comete José Mari está narrado desde su punto de vista, desde sus ojos. Entonces el lector necesariamente, forzosamente asiste a ese acto desde la perspectiva del criminal, vamos a decir, ¿no? De esta manera el lector necesariamente está obligado a tener una conexión emocional con aquello que se le está contando. Y más allá de esto yo no puedo llegar, es decir, yo no me puedo meter en la piel de todo el mundo, ¿no? Señor Aramburu, ya para acabar, usted vive en Alemania. Cuando viene a su tierra, ¿cómo ve el hueco que tienen ahora mismo quienes representaron ese mundo sórdido del terrorismo en su momento? Ahora mismo, ¿cómo se han adaptado a esta nueva realidad? Hasta donde yo he podido averiguar esto, claro, esto es un asunto que a mí me preocupa mucho y por tanto cuando yo llego a mi ciudad natal, a San Sebastián, ando por los alrededores, pues tengo las antenas puestas, escucho, pregunto. Hay un gran alivio en estos momentos. Creo que hay un deseo sincero de no repetir la historia sangrienta, salvo en algunos grupúsculos afortunadamente poco importantes. Creo que hay conciencia de que se hizo algo mal. Pero algunos que no se sienten a gusto con sus posibles remordimientos quieren meter cuanto antes esta historia pasada debajo de la alfombra como polvo molesto. Se está buscando alguna manera de salir moralmente del asunto. Ahora mismo hay una ponencia en el gobierno vasco, hay quien equipara víctimas, se habla de reconciliación. A mí este término me parece exagerado, porque reconciliación presupone que hubo unos lazos afectivos, no los hubo nunca. Creo que la sociedad vasca estará marcada por estas 4 décadas en el futuro. Esto lo he visto yo también en Alemania, donde la historia atroz que hubo pues fue todavía peor, pero es un asunto que no se borra tan fácilmente de la memoria como algunos creen. Los muertos no callan, están allí, y esta historia gloriosa que algunos habían intentado mostrarse de país laborioso, de gentes nobles, ahora está totalmente manchada por 4 décadas de asesinatos, de extorsión, de amenazas, y esto requiere una elaboración histórica de algún tipo, pero la requiere. Fernando Aramburu, qué maravilla de conversación, ha sido maravilloso. Los muertos no callan. Muchas gracias. Una novela indispensable, Patria, de verdad, hay que leerla, es obligación leer esta novela. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo, gracias.